Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Para mí es un placer poder estar en Piura TV en esta mañana y poder compartir un poco sobre las aspiraciones que tenemos nosotros como jóvenes y las oportunidades que nos estamos ganando. Cuéntanos sobre este acontecimiento realizado en Colombia. Sí, como saben, me acabo de graduar hace poco de Derecho de la Universidad Nacional de Piura y en búsqueda pues de oportunidades de trabajo he conseguido esta beca en una ONG llamada de Justicia en Colombia, que es el Centro de Estudios de Alto Rendimiento de Justicia, Sociedad y Comunidad de Colombia, en la rama de la Escuela de Derechos Humanos, que justamente es la rama donde estoy trabajando, donde quiero especializarme sobre todo, para poder realizar una investigación durante 6 años sobre cómo están los derechos humanos en nuestro país. ¿Y cómo están los derechos humanos en nuestro país? Bueno, como joven, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo observas? Creo que mi tesis iba un poquito sobre el análisis de los derechos humanos en el contexto de protestas sociales, porque tenemos que entender que, al menos en todo país, democrático o no, con la posición que sea, siempre tiene que tener canales abiertos para que nosotros podamos ejercer nuestro derecho a la protesta o que podamos decir algunas cosas que están mal, porque entendemos que ningún gobierno es perfecto. Exacto. Algunos van a tener sus desperfectos. Y la población tiene que tener estos lineamientos o mecanismos donde puedan ejercer su derecho a la protesta, obviamente sin afectar el orden público, sin afectar la sana convivencia del resto de personas, pero sí utilizando estos mecanismos. El problema que ya va en mi tesis dentro de, al menos Perú, es que existe un problema primero desde el derecho penal, una criminalización hacia las protestas sociales que no viene tanto desde los operadores de justicia, sino de las mismas leyes que permiten, o de las mismas, del mismo Código Penal que permite pues que exista una criminalización desmedida hacia las personas que ejercen su libre derecho a la protesta. Pero también encontré otro problema, y más que todo vaya ligado al tema de derechos humanos, y es como nuestro Estado, nuestras autoridades, tanto a nivel nacional como regional, miran los derechos humanos. Para muchos de ellos es un papel nada más que se puede romper y se puede tirar al tacho. Olvidar. Acabamos de ver hace poco la ley de amnistía en el Congreso. O sea, no es algo que respeten. Y es triste porque sin derechos humanos no tenemos una sociedad. Exacto. Eso es lo que nos protege a nivel internacional. Entonces, sí se hallaba como que dentro del nivel nacional, como estaban tergiversando los derechos humanos y sobre todo dentro de la policía, cómo no cumplían los estándares internacionales. Que es diferente a que no existan en nuestra legislación o en sus manuales, porque sí existen. Los 3 requisitos que a nivel internacional nos piden para la intervención policial dentro de las protestas sociales están estipulados en nuestro país. Que no se hayan cumplido, que no se cumplan de la forma más óptima o que se cumplan 2 de estos 3 es el problema que pasa en nuestro país. Y terminamos con casos que al final se van a terminar archivando, pero igual van a generar un gran gasto hacia el Estado, hacia los fiscales, hacia el mismo Poder Judicial, porque van a tener que seguir casos. Un gran gasto hacia las mismas personas que son investigadas. Y lo peor que puede pasar, pues gastos humanos que hemos terminado viendo en las últimas protestas sociales. Y eso es lo que llama la atención, por ejemplo, en esta beca de investigación que has tenido a nivel internacional, ¿cuáles son las experiencias que has tomado? Ha sido un proceso bastante riguroso y Me imagino. competitivo, sí. Hemos sido casi 200 postulantes a nivel mundial y la verdad es que yo estaba bastante nerviosa porque yo veía los perfiles y habían chicos que postulaban de Harvard, de Columbia, sí, universidades importantes, ¿no? Y de la PUC, un montón de la PUC, acá ya yéndonos un poquito más a Perú. ¿Del Perú cuántos más o menos? No sé, no revisé todo, pero eran muchísimos, habrán sido unos 20 chicos. Yo dije, pues no voy a pasar aquí. Algunos ya con experiencia, algunos con maestría, con doctorado. Hay una candidata a un doctorado en una universidad de Estados Unidos que ella también acaba en la beca, ¿no? Va a ser bastante difícil. Pero lo que tiene esta beca es que no solo le importa la universidad de la que vengas, sino
el desarrollo personal que has tenido con tu comunidad, porque se basa bastante en la justicia social. Exacto. Y en los enlaces que tienes con tu sociedad, para poder darte la beca. Yo llevo trabajando en voluntariado y siendo activista desde los 9, 10 años aproximadamente. Muy pequeña. Entonces ya he tenido contacto con bastantes organizaciones, que ha sido lo que me ha dado el realce para poder obtener esta beca. Y creo que también me enseñó que el abogado tiene que ser interdisciplinario, que el abogado no tiene que quedarse solamente con su carrera y ya. Exacto. Porque si no, pues hay que ir avanzando por enfocarnos. En esta beca no solo me pidieron pues habilidades del derecho, que fue el primer filtro, pero luego nos llamaron a entrevistas, nos llamaron a hacer simulaciones de como si estuviéramos un noticiero conduciendo y todo ese tipo de cosas, de redacción. Tú en eso ya estabas preparada. Ya en eso, yo como oradora ya más o menos era papita para ti, papá. No, algo. También nos preguntaron sobre nuestras habilidades educativas, cómo vamos a fomentar los derechos humanos, ya desde una labor un poco más docente. Yo llevo siendo docente de oratoria desde el 2017, ya hace años, pues. Ya más o menos manejo a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Luego también habilidades comunicativas con los flyers, cómo vamos a hacer resúmenes, todo este tipo de cosas. Y ya. Y lo que más que era un poco difícil para ti, ¿cuál era? Yo creo que... ¿O no era nada difícil para ti? No, sí ha sido bastante difícil. Yo creo que han sido las cartas de recomendación, porque al final nos pidieron un montón de cartas de recomendación. ¿Recomendación? Sí, y al menos yo estaba comenzando a mi mundo laboral. Mi mundo laboral me pedían mínimo 5, máximo 10. Y mi papá decía, no, pero con 5, todo el mundo va a llevar 5, pues tienes que conseguir cartas de recomendación, ¿no? Pero como no eran solo cartas de recomendación laboral, porque yo hice CECIGRA, el programa civil para graduados de Derecho, entonces ya tenía experiencia en el Ministerio Público, que eso era fácil de conseguir, ¿no? He trabajado en un noticiero en Lima hace unos años, hace muchos años, y pues comencé a buscar algunas autoridades con las que he trabajado. He tenido la dicha pues, de tener reconocimientos de todos los alcaldes de Sechura, excepto de este gobierno, que falta, no sé, tal vez llegue en un tiempo. Pero de todos los gobiernos, desde que tengo 8 o 9 años, he tenido mi resolución de reconocimiento. Con esa resolución les fui a pedir pues apoyo con la carta de recomendación. Sin miras políticas, pues me las dieron. La Universidad Nacional de Piura también me expidió una carta bastante buena, que yo agradezco mucho. Al menos tú eras de esa universidad, ¿no? Al decano, a Juan Carlos Negro Valareso, porque pues también el problema había sido que nos habían pedido un miércoles para un viernes, así, rapidísimo. Bien rápido. Rapidísimo, y los trámites en la universidad para que saques una de manera formal se hace un pago. Engorroso. Y luego tienes que ir, ver, ya. Entonces tuve que ir a hablar y pues en el mismo día me la expidieron, que fue bastante gratificante. Luego de ahí todas las entrevistas han estado bien, ha sido bastante chévere. Hubieron algunas modificaciones porque cada postulante tenía que presentar un proyecto con el que debía trabajar. Mi proyecto era una escuela de derechos humanos a niñas, niños y adolescentes en el Bajo Piura. A ellos les parecía pues que como tienen la logística, el trabajo, que podría ser algo muchísimo más grande, y terminaron modificándolo. Me aceptaron, pero con la condición de que el programa ya no sea en el Bajo Piura, sino que sea en todo el país. Vamos a estar más grande ya. Sí, a partir de agosto. Bueno, yo imagino que en agosto no, porque en agosto llego a comenzar a trabajar y a elaborar el programa y la investigación. Pero a partir de septiembre, octubre vamos a estar trabajando a nivel nacional con las organizaciones sociales para ver cómo están los derechos humanos desde su perspectiva y con la ayuda de algunos abogados en nuestro país. Que creo que va a ser una investigación interesante, porque no sé, yo sí siento que van a salir muchísimas cosas. Tienes abogados que ya están preparándose para ayudarte. Claro. Hay un equipo de justicia importantísimo. Yo siempre digo que uno de mis, y no sabía que era el fundador de esa ONG, uno de los abogados que más admiraba en mi carrera cuando estaba estudiando, que es un cortito, chatito, bien barbón, bien blanquito.
Era colombiano. Yo dije, algún día lo voy a conocer, tal vez que vaya a Colombia lo conozco. ¿Y lograste conocerlo? Todavía. Ay. Pero luego cuando hicimos la reunión virtual para que presenten a nuestros mentores, a las personas que van a estar ahí con nosotros, aparece. Y él ¿Te sorprendiste? Sí, y él consulta para la ONU, para organismos internacionales sobre derechos humanos, tiene un doctorado, un montón de cosas en su haber. Entonces, para mí es increíble poder estar con Felipe y ya. Felipe se llama. Sí. Y no sé, ¿Lo conociste, te presentaste? Virtualmente solo mandó un video, Ya. pero dijeron que iba a estar durante toda la pasantía porque él es el fundador, él es el que paga al final nuestra beca, que es una beca todo pagado, pero aparte nos dan un sueldo por investigar. Mi papá se ríe porque él dice, yo cuando empecé, porque es más o menos una práctica ya, yo cuando empecé ganaba 1.500 soles, ahora tú estás ganando casi 10.000 soles. A mí también me sorprendió cuando llegó el contrato porque no nos habían hablado del sueldo, solo nos habían hablado que pues nos iban a pagar. Y dije, pues no sé, con que me paguen para vivir, Tranquila. yo tranquila. ¿Eres soltera todavía? Soy soltera, pues mis papás acá todavía tienen un trabajo, entonces, y eso. Y luego llegó el contrato para firmarlo y yo hice la conversión porque estaba en millones, en peso colombiano. Hice la conversión, ¿cuánto será? Y salió, yo, no puede ser. Para mí es increíble, ¿no? Mi mamá dice que ahí tiene que ser el tope, de ahí para arriba, pero no sé. Pero estoy bastante feliz, bastante contenta, porque oportunidades en derechos humanos son muy pocos, sobre todo en Perú. Claro. Sobre todo en Perú. Al menos en Piura yo no he visto ningún trabajo enfocado en derechos humanos. No, En Lima sorprende. sí, por las ONG, Exacto. por el tema político, pero acá en Piura en temas de Hay derechos un poco más de oportunidades en Lima. Sí, pero acá en Piura no hay. Lo busqué. Tuve que enfocarme en derecho penal por un tiempo, que es la rama en la que trabajo en el consultorio de mi papá, pero siempre me llamó la atención derechos humanos. Desde que entré a estudiar derecho, creía que no solo era ser un abogado, yo le digo a mi papá un abogado acortonado, de traje y corbata, sino que un abogado tiene que tener bastante conciencia social y apego hacia la población, hacia sus comunidades. No solo debe defender y listo, sino ver cómo puede ayudar a mejorar su sociedad. Claro. A mí me hubiera gustado estudiar ciencia política por eso, o sociología por eso. Pero lo puedes hacer. Sí lo puedo hacer. Pero creo que desde el ámbito de derechos humanos ya encontré mi zona feliz. Ahí estás Sí. satisfecha, contenta. Porque también me gusta derecho, o sea, no es que no me guste derecho y por eso también dije no a sociología ni a ciencia política, porque yo quería ser abogada. Pero quería una rama que enfoque también este ámbito social. ¿Y esta beca tiene un tiempo? Sí, tiene un tiempo, voy a viajar el 2 de agosto, Ya. que creo que va a ser mi última entrevista, ¿no? Ya falta poquito, y regreso el 15 de enero, pero seguimos trabajando virtualmente todo el año 2025 para seguir implementando la Escuela de Derechos Humanos acá en Perú. Pero podemos mantener una conexión para saber. ¿no es cierto? Por supuesto, como vamos a lanzar el programa acá, ahí te Me llamo parece- para que me parece la muy población bien. se entere también, Claro. porque son capacitaciones totalmente gratuitas que les sirven a todas las personas. Siempre creo que hay que tener bastante interés sobre los derechos humanos porque es lo que nos protege a nivel, ya no solo nacional, o regional, sino a nivel internacional. La protección de derechos humanos es importantísima. ¿Y dónde has pensado tú quedarte? ¿Te vas a quedar en Colombia? ¿Tienes algún país que quisieras estar ahí para trabajar desde ahí con tu país, Perú? No, yo regreso a Perú Regresa a sí Perú. o sí. Yo creo que parte de todas estas becas habla sobre bastante retomar o retribuirle a tu comunidad. Yo creo que todo lo que he hecho, todos los concursos, los 11 países a donde he viajado y esta beca, se lo debo a Sechura, Ay, qué a bien. la región. Qué bonito. Entonces creo que O sea, debo... no olvida de tus raíces. No, por supuesto que no. Mi abuelo siempre me comentaba que no hay cosa más gratificante que ser agradecido con la tierra que te ha visto crecer y que te ha dado tantos logros. Pero sí me gustaría hacer una pasantía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Ellos lanzan pasantías cada año en el mes de qué bien. septiembre
para que en el mes de septiembre es la convocatoria, para que puedan trabajar 3 a 4 meses en los meses de julio del próximo año, que es una convocatoria súper larga. Yo para ingresar a esto postulé en noviembre del año pasado, han sido meses y meses y meses y meses y meses para que salga todo bien, ¿no? Tú estabas un poco inquieta, sí, lograré, no lo ansiosa. lograré, pero tu anhelo era llegar, ¿no? Sí. Y lo lograste. Y pues sí me gustaría hacer una pasantía allá en Costa Rica, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde sale todo el tema de derechos humanos, pues ellos norman todo, pero primero hay que hacer CV, bastante CV. Creo que esta oportunidad en esta ONG me da ¿Qué las tiempo hace que puertas. has terminado tu carrera? Yo en 2022, no, 2023. Debía haber terminado en 2022 en diciembre, Ya. pero la nacional por el tema de pandemia, y bueno, siempre la nacional tiene unos Ujú. meses de atraso y terminé en 2023 en febrero. En Bien. febrero. Me gradué en mis 6 años porque de derecho son 6, no 5. O sea, rápidamente has incursionado a nivel no nacional, sino internacional. Sí, he Eso tenido llama la bastante atención, ¿no? suerte. Sustenté mi tesis este año, justo sobre derechos humanos y derecho penal, que muchos de mis docentes decían, no, pero es una investigación un poco difícil, todavía eres de pregrado, en pregrado se hacen tesis muchísimo más básicas, más simples, con un objetivo, y la mía tenía 3 y sí, se me hizo un poco complicado, pues también por los tiempos, porque yo quería ser titulada lo más antes posible. Y la sustenté este año en febrero, salí con sobresaliente, para mí fue bastante gratificante y ya pues incursioné. Me están en este preguntando trabajo. acá cuántos años, edad tienes. Yo tengo 24. 24 años. 24 años, sí, 24 años. Ahora, ¿qué opinas tú? Por ejemplo, aquí en el Perú tenemos un congreso donde se crean las leyes. Hay leyes hasta por gusto, por mayor y por menor, pero desgraciadamente todos los pisan, los pisotean, los echan, como tú has dicho, papelitos los rompen y van al tacho. ¿Qué hacer frente a eso? Ya, aquí hay 2 opiniones. Primero desde el aspecto político y luego desde el aspecto de derecho. Sabemos que pues nuestro Congreso y nuestra política a nivel nacional y regional muchas veces no es representativa. Y esto también se debe a por cómo votamos, porque no nos damos cuenta. A veces votamos porque es nuestro amigo, nuestro Exacto. compadre. Y decimos, no, pero él no es así, ¿no? Él va a cumplir con las demandas del pueblo. Pero lo que no nos damos cuenta es que siempre existe un partido detrás que ya tiene intereses Exacto. alienados. El candidato puede manejar un discurso. El ideario político que tiene el partido es bastante importante. Y es bastante importante también analizarlos nosotros desde ese punto, informarnos. Porque si no, vamos a seguir viendo congresos como los que estamos viendo. Ahora, muchísimo más porque pues ya no hay partidos regionales, ¿no? Vamos a tener que sí o sí involucrarnos en los partidos nacionales y es tarea y deber de toda la población poder analizar a sus políticos. Porque el poder, como lo decía Dussel, no viene de los políticos. El poder es delegado. Te delegan algo del pueblo. Pero si te delegan algo del pueblo, tiene que ser representativo. Y segundo, como abogados, a mí me parece triste y lamentable que muchos abogados se desentiendan de la política. Digan, no, pero es que yo soy abogado, la política a mí no me interesa. Cuando no nos damos cuenta que nosotros somos operadores de justicia, pero de leyes que lo hacen personas que no son abogadas. Exacto. Que transgreden y luego nosotros estamos renegando, no, que esta ley no tiene fundamento, que nos dejan lagunas, que pues no se puedan aplicar, y luego la población, cuando un fiscal o un juez hace algo, se les van contra ellos, y ellos reniegan porque ellos sí son abogados y han estudiado la ley y no Claro. pueden hacer nada contra eso, pero nos desentendemos de la política. Creo que el abogado tiene que ser sí o sí un operador de justicia, pero también un operador político, tiene que involucrarse porque es allá en la política donde se crean las leyes, donde se modifica el Código Penal, donde se modifica el Código Civil. Por ejemplo, vemos ahora que pues ahora para que sea cárcel efectiva ya no son los 3, 4 años que decía antes, ahora son 5. Eso significa que, por ejemplo, el homicidio culposo, el culposo fácil puede salir, o sea, que alguien mate de casualidad a alguien sin intención puede salir, ¿no?
porque no ha habido una diferenciación de delitos en este nuevo proyecto de ley, que está bastante raro, va a beneficiar a muchas personas obviamente, pero la población no lo va a entender así. La población se lo va a ir contra el juez y el juez te va a decir, pero es que yo no puedo hacer nada porque eso me dice la ley. Exacto. Y es terrible. Entonces, como abogados sí debemos involucrarnos en política, porque es allá donde... O sea, significa que estas leyes que están en el Congreso se dan por cuestiones políticas, de repente para favorecer a alguien. Sí, definitivamente hay muchas leyes que tienen nombre, muchísimas leyes que tienen Si nombre. tú irías al Congreso, ¿serías la excepción? Yo creo Decirle esto está mal y hay que agregarle esto, porque hay que ser sinceros, a veces allá en Lima la cúpula es el que maneja toda la situación. Claro, y creo que depende bastante. Si alguien quiere postular, y ya un tema un poquito más personal, yo decidí ir por un partido que cumpla con el ideario que yo considero, el ideario en el que creo. Porque, por ejemplo, para estas próximas elecciones me buscaron 5 partidos, no voy a decir nombres. Y han habido partidos que tienen oportunidades de llegar y que seguro meten congresistas aquí en la región Piura, seguro. Y me estaban dando el 2, entonces seguro quedaban, ¿no? Pero si esos partidos no cumplen con mi ideario, si llego, no voy a cumplir con lo que Con lo he que tú prometido a la quieres, gente. lo que tú- Pero sobre todo el con lo que se ha hablado con la gente, porque un ideario político, unas elecciones, un plan de campaña no se arma solo con el candidato. Y creo que debemos ser bastante agradecidos. Hay un equipo técnico detrás, hay población detrás, hay consultores detrás. Entonces sí, actualmente, como consecuencia política, estoy dentro de un partido que no es muy poco conocido, pero que cumple con el ideario que creo. No sé si voy a postular, tal vez en alguna oportunidad, ya Dios verá, pero sí creo que me mantendría... Pero sí tienes todo el interés de llegar al Congreso, Yo a ocupar un cargo político. Yo creo que hago política desde que tengo 11 años. Lógico, claro, Porque pero- una política social... Pero ahora siempre- un cargo. Yo, como lo dije, el poder es delegado, va a depender bastante. Pero sí creo que le falta representación a nosotros como jóvenes, y es lo que he hablado con muchísimos de mis compañeros y compañeras de la universidad, del partido, de organizaciones voluntarias, del mismo activismo, y es que oportunidades para nosotros los jóvenes hay muy pocas. Muy pocas. Nos llevan para rellenar lista. Vamos Sí, en el 6, de relleno. 7. Ajá. Por ejemplo, y sobre todo en Sechura, porque yo postulé en las anteriores elecciones. Yo no hubiera postulado, porque yo decía, estoy muy chica, estoy muy, muy pequeña. Pero a mí se me da la oportunidad y a mí me busca un grupo de mujeres. Y me dice, mira Betsy, nosotras nunca hemos encabezado una lista. Nosotras siempre, si no hubiera sido por la ley de paridad y alternancia, no nos hubieran llevado de tenientes a alcaldes, porque todos los candidatos eran varones, ¿no? Nosotras nunca hemos postulado a consejera regional porque siempre ponen a un varón aquí. Y nunca hemos tenido a la actual alcaldesa pues de Sechura, que es nuestra primera en toda la historia de la provincia de Sechura, y es aplaudible, ¿no? Porque es importante la representación de nosotras como mujeres. Y me decía, tú tienes la oportunidad histórica de postular siendo la cabeza como consejera regional. Y esa oportunidad no le tienes que quitar, no a ti, sino a nosotras como mujeres, que nunca hemos tenido. Y ya eran señoras, ya, y que nuestras hijas tienen que tener en algún momento. Pero si no comienza con alguien, nunca va a empezar, nunca va a continuar, nunca va a salir adelante. Y yo recordé en ese momento que a los 12, 13 años mi papá andaba incursionando en política. Yo aún no sabía que era activista, yo solo salía y renegaba con lo que estaba pasando a nivel nacional, pero en ese momento no me autodenominaba activista. Y recuerdo que alguien, y yo, como una niña, como todo niño, imita a su padre, ¿no? Y lo ve hablar y te pones atrás a hablar, ¿no? Yo lo imitaba y alguien de su equipo se me acercó y me dijo, tienes mucho talento, muchísimo talento, pero no te equivoques, porque en Sechura y en Piura jamás van a escoger a una mujer, al menos no de cabeza, al menos no que el gobierno nos obligue. Y eso me marcó, porque yo por mucho tiempo lo pensé, dije, jamás me van a elegir, ¿no? Y es algo que para una niña de 12, 13 años se le queda en la mente.
que en ese momento no tenía aspiraciones políticas, pero que te lo digan sin haber preguntado, es como que ya existen barreras estructurales. Yo decido postular por ellas, porque quería hacer una campaña distinta. Y aunque no ganamos, porque yo digo, no ganamos a nivel de elecciones, yo sí creo que gané algo más. Y creo que, no, yo creo que gané territorio para las mujeres en la provincia de Sechura. Porque cuando yo estaba en la campaña de mi papá, yo no veía a mujeres involucradas. O sí las veía acompañando al esposo, acompañando al papá y todo este tipo. Cuando yo postulé, yo vi a mujeres involucradas en política, a niñas se me acercaban de 8, 10, 11, 12 años, y me decían, yo algún día quiero postular a ser alcaldesa, quiero ser alguien, y se emocionaban, un sueño que a mí no se me dio, un sueño y una oportunidad que yo no tenía a esa edad. A mí ancianitas de 80 años, 90 años que no podían ir a los mítines, salían de sus casas y se me acercaban y me decían, por fin es tiempo de nosotras, estamos haciendo política, algo que se me negó, Betsy, yo confío en ti, yo voy a votar por ti, y esa es mi victoria. Para mí no me importa haber perdido la selección, y que creo que quedé en un buen lugar para ser joven, para ser mujer. Ese año estaba en mi último año de carrera, entonces todos los críticos decían, no, ni siquiera es profesional, no sabe lo que hace. Pero imagínate con tanto profesional como estamos. Sí, pero ahí pues siempre tienen que criticar de algún lado, ¿no? Y las niñas, las mujeres, para mí esa fue mi gran victoria. Esta vez como candidata a diputada, precandidata porque no se sabe, ni siquiera precandidata, por las aspiraciones que mis compañeras y compañeros tienen, hay un objetivo bastante lindo también en común, ¿no? Y todos me dicen, ¿sabes qué? Candidatos para diputados, si tú los puedes analizar para el Congreso, no ha habido ni un solo candidato joven de 25 o 29 años que haya encabezado una lista. Y no va a haber ninguno que encabece las listas, porque ya la mayoría de partidos tienen a sus candidatos número uno, y todos son ya personas que tienen muchísima experiencia en política, pero hay muy pocas oportunidades para nosotros. Y creo que dentro de las elecciones internas del partido en el que estoy, mis compañeras, mis amigas, mis amigos están haciendo un muy buen trabajo, y esperamos ser la representación y cumplir el sueño de no rellenar lista, sino ir porque creen en nosotros y creen sobre todo en nuestras capacidades, que los jóvenes no somos solamente para hacer bulto, sino que de verdad merecemos una oportunidad porque sabemos lo que hacemos y sobre todo llevamos muchísimo tiempo trabajando por la región Piura. Ojalá que esas frases que has dicho cambie el país, porque ahorita, como dijeron los argentinos, estamos podridos con tanta gente que realmente ya no es como en antes, que era en honor a la camiseta, claro. Ahora es en honor al billete, claro. Esa es la verdad. Por supuesto. Y esto es lo que nos lleva a un daño total, por todo lado que mires, corrupción, Betsy. ¿Qué hacemos frente a esto? Pues decimos nosotros estamos para irnos ya al más allá, pero que quede esta juventud y que haga prevalecer y que digan, ahora sí queremos cambiarlo, y cambiemos todos y logremos el objetivo de prosperar en este pueblo. ¿Tú sabes? Y aquí hay una tarea de los partidos políticos, independientemente de su rama. Creo que tenemos una crisis de partidos políticos donde vemos partidos políticos atrapatodos. Estos políticos que no tienen un ideario, que cambian su discurso. Iba a decir el nombre de un candidato a presidencial, pero para no herir susceptibilidades no lo voy a decir. Pero me recordaba que en la Amazonía hace unos años salía con su discurso antiminero y luego cuando daba su discurso en Lima salía su discurso minero. Vamos a explotar la selva para que entre más dinero. Y así. ¿Ves esa inconsecuencia política? En cada pueblo cambiaba el discurso. Porque no hay ideario, porque los partidos no tienen una fuente de donde acojan sus ideas. Básicamente dicen el discurso que la gente quiere escuchar para que atrapen y atrapen votos y puedan obtener al menos una cuota de poder. Dentro de los partidos existe una tarea pendiente hacia nosotros como jóvenes, pero sobre todo a los que vienen, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros primeros votantes, que hace poco estuve reunidos con chicos de 17 años que van a votar en las próximas elecciones. Necesitamos escuelas políticas. Primero necesitamos que los partidos se definan, ¿no? Que definan su ideario, que ya no sean así tan inconsecuentes, improvisados sobre todo. Pero también ya no solo basta con que definan el ideario, que ha sido una crítica bastante fuerte a muchos partidos que sí lo tienen, porque hay partidos que aún los tienen, son muy pocos, pero aún lo tienen.
pero es tiempo de hacer escuelas políticas, es tiempo de hacer conciencia política en los más pequeños, que nos cambie la idea, porque es una narrativa bastante general en Perú, de que la política es cochina, entonces no tienes que entrar, y si no entras, pues obviamente los mismos de siempre, los que ya han malogrado el país, van a seguir en eso. Entonces necesitamos un trabajo político bastante fuerte en las provincias, con los niños, los adolescentes, pero no solo una política que le diga, pues yo soy mejor que el otro, ¿no? Una política con conciencia sobre cómo se hacen las políticas públicas, sobre cómo es llegar al gobierno, para también ya no ver tanto candidato improvisado que llega a aprender más que todo al Congreso, llega a aprender al gobierno regional, llega a aprender a las municipalidades, no sabe hacia dónde dirigirse, sino que desde muy pequeños entendamos que la política norma todo, y por eso tenemos que estar capacitados y ser conscientes de ello. En estos minutos que nos quedan, Bexy, tu concurso de tema oratoria, ¿cómo te hiciste? ¿Dónde lograste este objetivo? Ya, yo gano el Nacional de Oratoria en 2021, fue virtual por la pandemia, voy al Latinoamericano de Oratoria representando al país en Cuba. Me fui solita porque el maestro y el encargado de Perú justo le dio COVID y ya era ancianito, pero ahora está bien, el maestro Pepe Torres de Trujillo. Tuve que viajar sola con las delegaciones que llegaban, los candidatos y su equipo, ¿no? Sus entrenadores, y yo ahí sola. Habían chicos que ya llevaban 5 años participando. Habían países que llevaban 10 chicos como delegación. Yo había ido solita, no sabía qué hacer, era mi primer concurso. Pero gracias a Dios, y creo también que fue el día del cumpleaños de la persona que más me ha importado en la vida, que ha sido mi abuelo, que ya no está con nosotros en este plano terrenal, pero sí seguro en el cielo. Justo fue el día de su cumpleaños y yo dije, bueno, pues voy a dar un discurso para él. Y sobre todo me enfoqué, creo que en lo que amo, que hablé sobre las desigualdades que existen en Latinoamérica desde una perspectiva de las comunidades campesinas e indígenas, desde un aspecto bastante social, porque siempre he sido muy apegado a esos temas. Y ganamos el latinoamericano, he sido la primera peruana en traer el título, espero que en algún momento haya otra peruana, otro peruano. Fui al Mundial de Debate y Oratoria en Madrid, España, donde quedé como 4ª mejor oradora del mundo, de 500 participantes de todos los países. Yo recuerdo que veo la foto y soy la más chiquita, porque había gente gigante, súper rubio, muy morenitos, y así es un cuadro bastante interesante, porque vemos cómo no importa las condiciones físicas, porque al final todos eran expertos, grandes oradores. Actualmente ya no estoy compitiendo en oratoria, pero sí estoy siendo docente. Eres maestra en oratoria. Sí, soy docente en la Sociedad de Oratoria y Debate de la Universidad Nacional de Piura, que para mí ha sido un sueño porque siempre quería dar clases en la Nacional y ahora las estamos dando presenciales. Y siendo hace poco graduada, ya estoy ahí dentro de sus aulas, me parece una oportunidad extraordinaria y sobre todo de retribución hacia mi alma mater. Estoy enseñando virtualmente a la Sociedad de Debate y Oratoria de la UPC en Lima, y también estoy enseñando virtualmente a la Universidad de las Fuerzas Armadas de Ecuador en Quito. Ah, qué bien. Sí. Ya eres internacional. Sí. Tú cuando decías morenito, estoy ahí como morenito también, ¿no? Y mis alumnas y alumnos han ganado. Por ejemplo, llevamos 4 años de la región Piura siendo campeones nacionales de oratoria y ganando todos los regionales de oratoria. Son niños espectaculares. Y el año pasado nada más, la campeona nacional de oratoria es una niña, Isabela Tume, que espero algún día la tengas aquí, no sé si la has tenido. ¿De dónde es? De Soledad de Vice. Ah, claro, sí conozco. De Vice, una niña extraordinaria. 9 años y una facilidad de palabra increíble. Yo a esa edad, yo no hablaba así. Se fue al internacional y quedó en segundo lugar a sus 9 años. En un latinoamericano. ¿Me la vas a presentar? Yo sé que en un par de años esa niña va a ser campeona nacional, internacional, latinoamericana y mundial. Si tú lo hablas, ponle la firma y ve nada más. Sí. Y espero que algún día la tengas aquí. Palabra de maestra, dijo. Palabra de maestra. Alguien que de palabra de maestro se fue a Barbadío. Bien, te agradezco bastante, Bexy, por haber venido a nuestro programa. Aquí estamos en Piura TV, estamos con Conectel, estamos con Smart y todos a nivel de todas las cableras en la región Piura. Es el primer canal regional y está dispuesto a estos eventos que tengas internacional. Daría gusto tenerte un enlace y nos informe de todo lo que está ocurriendo en cualquier país donde tú te encuentres.
Muchísimas gracias, ya tienes mi número, así que vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias a Piura TV por esta entrevista, pero sobre todo a las personas que se han dado el tiempo de escuchar. Siempre he dicho, los medios de comunicación están ahí, pero quien los hace al final son las personas que deciden escucharnos y deciden quedarse en estos minutos. Así que muchísimas gracias a todas las personas que han sintonizado, a los jóvenes a participar, a las niñas, niños y adolescentes a educarse, a capacitarse y para en algún momento participar, y a los adultos a darnos los espacios correspondientes. Como dice mi papá, y siempre me lo ha dicho, la única forma de que tú seas grande es siendo yo como padre, dejándote ser grande, dejándote crecer a tu nivel que necesitas. Me preguntan por ahí, señorita, a cada momento su papá, ¿y cómo se llama tu papá? Bueno, tengo que mencionar a los dos, porque creo que los dos han sido parte de... Mi mamá se llama Luz Amaya Calle y mi papá Henry Zabaleta, que ya la gente más o menos lo conoce. Pero sobre todo a mi abuelo, que yo le digo papá también, a mi papá Tayo, que es Octavito Amaya, que ha sido un personaje bastante reconocido en Sechura, bastante importante también, que creo que ha sido el formador. Yo siempre lo dije, mi tesis lo dice, el inicio de todo lo bueno en mí siempre va a ser mi abuelo, que ya está en el cielo. Bien, te agradezco bastante, entonces será hasta en cualquier otra oportunidad.